El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y con su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En la sesión del día de hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre la importancia en la preparación para una entrevista laboral. Tenemos invitadas especiales desde México y vamos a organizar nuestra entrevista en 3 bloques. Vamos a hablar lo que es la búsqueda del empleo, por ejemplo, cómo buscar un empleo, básicamente para los jóvenes universitarios, qué importancia tiene realizar prácticas profesionales, cómo hacerlas, dónde elegirlas y de igual manera, qué hacer si no tenemos experiencia laboral, ¿no? Vamos a estar hablando también sobre cuáles son las habilidades más valoradas actualmente en el idioma laboral, qué importancia tiene el idioma inglés y las habilidades tecnológicas. De igual manera, vamos a tener un segundo bloque de preguntas relacionadas con cómo preparar un currículum vitae, algunos consejos dentro de lo que es la estructura y el formato del currículum vitae. La fotografía es importante, no es importante. Vamos a estar también explicando qué es lo que más llama la atención a un reclutador del currículum vitae y qué otras cosas deben evitarse a la hora de realizar un currículum vitae. Finalmente vamos a culminar nuestra entrevista sobre abordando, por ejemplo, la importancia de lo que un candidato debe conocer antes de llegar a una entrevista, ¿no? Cómo debe verse, cómo debe vestirse, cómo debe actuar un profesional o un profesionista en una entrevista. De igual manera es importante también conocer que ciertos aspectos, ciertas cosas se deben evitar en la entrevista laboral y cómo se valoran desde el punto de vista del reclutador ciertas preguntas, como por ejemplo la clásica pregunta sobre sus fortalezas y debilidades. Este y otros temas estaremos abordando en nuestro programa del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen. En tal sentido, vamos con nuestros primeros anuncios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre la preparación para una entrevista laboral. Este programa está dedicado no solamente para jóvenes profesionales, sino también para un público en general que tal vez está buscando una alternativa laboral y por lo tanto en este programa vamos a dar recomendaciones bastante importantes relacionadas con lo que es la búsqueda del empleo, con lo que es el currículum, la preparación del currículum vitae y la entrevista laboral. Tenemos 2 especialistas el día de hoy internacionales, desde luego estamos con Erika Martos y estamos con Carmen Margarita Almada Muñoz de México. Son especialistas en el área, en la gestión de talento humano y en la gestión de recursos humanos, también, ¿no? El otro nombre que usualmente se suele conocer. Antes que nada, un cordial saludo, Erika, Carmen Margarita. Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Hola, gracias por la invitación. Es un honor participar y compartir un poquito de nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a hacer la introducción de nuestras invitadas especiales. Erika Martos es licenciada en Administración de Empresa del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 15 años de experiencia en roles relacionados con lo que es el reclutamiento. De igual manera, ha trabajado en multinacionales como es Hewlett Packard y Oracle.
donde fue la principal Talent Advisor para Latinoamérica por más de 10 años. De igual manera, estamos con Carmen Margarita Almada, quien ella tiene una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Sonora y desde luego sus actividades han estado vinculadas con lo que es el área de recursos humanos, reclutamiento, selección de personal, entre otras actividades, ¿no? Ha trabajado y trabaja en una importante empresa como es PepsiCo Mexicali y de igual manera actualmente está capacitándose y está especializándose en temas de recursos humanos y KPIs vinculados con lo que es la gestión del desarrollo del personal. Vamos a comenzar nuestra entrevista mencionando básicamente con la primera pregunta que queremos hacerle para Erika. ¿Por qué un profesionista, en Bolivia le conocemos con el nombre de profesional, debe prepararse para hacer un currículum vitae y para una entrevista laboral? ¿Por qué es importante la preparación? Mira, Alex, es muy importante el currículum porque es la manera en que los entrevistadores te van a conocer. O sea, es tu carta de entrada, es tu carta de presentación con una empresa. Tienes siempre que estar muy bien preparada de acuerdo a cada posición a la que vas a aplicar. O sea, siempre tienes que hacerlo como un traje sastre hecho a la medida y es importantísimo que te prepares bien para una entrevista, pues es así como te vas a dar a conocer, ¿no? Entonces, sin currículum no te van a, nunca ni siquiera te van a tomar en cuenta, ¿no? Es la primera carta de entrada. Y finalmente, para una entrevista, pues la gente tiene que saber que estás preparada para lo que estás aplicando, que te interesa la posición para la que vas a aplicar. Entonces, es muy importante una preparación previa para poder darte a conocer. Muy bien, dada esta importancia de lo que es la preparación, queremos preguntarle a nuestra invitada, Carmen Margarita, si hablamos de lo que es el tema de la búsqueda de empleo, ¿dónde y cómo se debe buscar un empleo? Y básicamente, ¿qué se puede hacer, especialmente los jóvenes, si no tienen experiencia laboral? Muy bien. La búsqueda de empleo es de suma importancia. Ok, eh, no sé si se trabó él, me trabé yo. Hola. Yo Sí, te escucho bien. sí, adelante. Disculpa, Alejandro, es que no te alcancé a escuchar, te volviste a Sí, entrecortar, creo que es un problema estábamos de internet. preguntando cuál es la importancia de la búsqueda del empleo y fundamentalmente, especialmente para los jóvenes que salen de la universidad, ¿qué pueden hacer si no tienen una experiencia laboral? Muy Oh, bien. sí, Primero que nada, la búsqueda de empleo, yo siempre recomiendo en páginas oficiales, como lo es, bueno, acá en México utilizamos OCC, tenemos también Empleo Nuevo, tenemos LinkedIn, Indeed. De suma importancia buscar en una página ya más formal, ya no irnos tanto a lo que es redes sociales como Facebook. También depende mucho de cuál sea nuestro objetivo, qué es lo que yo estoy buscando, qué área es donde yo me quiero enfocar. Cuando no tenemos experiencia, es de suma importancia nuestra actitud, cómo nos vendemos, por qué me deben contratar a mí y no a las otras 5 o 6 personas que se postularon, que tal vez ellas sí tienen la experiencia. Sin embargo, a lo mejor yo tengo, no la experiencia, pero que sí tengo el plus de, oye, ¿sabes qué? Es una empresa que es extranjera y yo domino el idioma, traigo la actitud, traigo las ganas, entonces sí es de suma importancia preparar nuestro currículum de acuerdo a la empresa y el área a la que nosotros nos queremos postular. muy bien. Dada estas recomendaciones, Erika, ¿qué podríamos recomendarle a los jóvenes
especialmente cuando están estudiando en la universidad. Es recomendable realizar prácticas, es recomendable buscar un empleo mientras está estudiando en la universidad. Esto desde la perspectiva de los empleadores, desde el punto de vista de los reclutadores también. Afortunadamente no todos los estudiantes tienen el tiempo para hacerlo, muchos tienen que trabajar en diferentes, pues, en diferentes actividades que a lo mejor no van tan relacionadas a su carrera. Sin embargo, si tienen la oportunidad de trabajar en prácticas profesionales, es muy importante, los empleadores lo tomamos siempre mucho en cuenta. Cuando no tienen tan buena, cuando no tienen pues experiencia con prácticas profesionales, tienen que tener como una buena justificación de por qué no. A lo mejor tenían una beca que tenían que mantener. Si tenían la beca, pues obviamente sus calificaciones tenían que ser altas, sus estudios tenían que ser pues avalados con buenas calificaciones. Eso también habla muy bien a la hora de contratar recién egresados, las calificaciones sí importan. Entonces, yo siempre lo he visto como que es una de dos, o tienes prácticas profesionales o entonces tienes muy buenas calificaciones. Si tienes las dos, digo, qué bueno, ¿no? O sea, significa que eres un estudiante pues súper dedicado y vas a ser un profesionista. Usualmente son también los más dedicados. Entonces, siempre tienes que tener como una buena justificación por qué no hiciste prácticas profesionales. A lo mejor te involucraste en proyectos especiales en tu carrera, a lo mejor hiciste, no sé, te involucraste en un diplomado durante tu carrera. Entonces, algo que sea extra siempre curricular es importante y algo extracurricular obviamente relacionado a tu carrera lo tomamos muchísimo en cuenta, se valora muchísimo a la hora de hacer una contratación. Y algo que dijo Carmen, no, y súper importante, es justo la actitud cuando vas a una entrevista de seguridad en ti mismo. ¿Y qué te va a dar mucha seguridad? Obviamente que te hayas dedicado bien a tu carrera, que sepas bien a la hora de buscar trabajo, que sepas exactamente a lo que quieres dedicarte. O sea, bueno, a veces es difícil cuando estás recién graduado saber a qué te quieres dedicar, pero sabes más o menos tus gustos y sabes más o menos cuáles son las actividades que quieres realizar. Entonces, cuando vas preparado a una entrevista, seguro de ti mismo, de lo que te gusta hacer, de lo que sabes que vas a poder aportar a la empresa, tu actitud es muy positiva y eso se puede leer muy bien cuando eres un entrevistador, puedes leer muy bien la actitud de una persona por cómo va de positivo, como por cómo va como una actitud de yo voy a aprenderlo, no lo sé hacer ahorita, pero lo voy a aprender y me voy a dedicar 100% a esto. Lo hice durante mis años de carrera, a lo mejor no tengo prácticas profesionales, pero me dediqué a hacer estos proyectos. Mis calificaciones son súper buenas porque tuve una beca, no sé, algo que puedas hacer que justifique tu trayectoria durante la escuela. Muy bien. Dada esta importancia de lo que de lo que es la actitud, ¿podríamos mencionar también algunas otras habilidades? Otras habilidades, por ejemplo, que los empleadores usualmente buscan en los aspirantes a un trabajo. Carmen. Es muy bien. Respecto a tu pregunta, Alejandro, ¿qué otra cosa buscamos nosotros como empresa? La actitud de suma importancia. Sin embargo, también buscamos personas que estén centradas y estén comprometidas con la empresa porque buscamos también personas que den resultados. Nosotros como empresa lo más importante es que queremos a una persona comprometida, que nos dé resultados y con la actitud. Otra cosa que es sumamente importante son los idiomas. También depende mucho a la empresa a la que tú estás postulando, pero en la actualidad acá yo estoy viviendo en una frontera, entonces aquí todas las empresas te piden tener un inglés conversacional, entonces sí es un plus que te va a dar el saber un nuevo idioma. Muy bien, entonces se resalta la importancia del idioma también. Hemos de forma general ya explicado cuáles son los principales
aspectos que se deben considerar en la búsqueda de empleo. Vamos a ir a un segundo bloque de preguntas en el cual tenemos lo que es el currículum vitae. En tal sentido, queremos preguntarle a nuestra invitada Erika si existen consejos, existe algún formato para lo que es la presentación, la estructura o formato de un currículum vitae. Ok, obvio, sí existe. Lo primero que tienen que tomar en cuenta ustedes al hacer un currículum es pensar que un entrevistador o un reclutador vamos a leer 500 currículums en un día. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser súper concisos en lo que pongamos en un currículum. No vayan a poner su información de en qué kinder estudiaron. O sea, kinder acá es preescolar en México, ¿no? Entonces, no vayan a poner información irrelevante para una búsqueda. Algo que les mencioné al principio es, siempre un currículum tiene que estar hecho a la medida. Es un traje hecho a la medida para cada posición para la que van a aplicar. Que se vea que está hecho para la posición que quieren. ¿Esto qué va a significar? Que ustedes van a poner la información más relevante que tienen dentro de su experiencia para ciertas posiciones. Esto aplica cuando ya tienen más años de experiencia, aplica fuertísimo, porque obviamente ustedes los recién graduados tienen poca experiencia, entonces, pues, todo cuenta, todo suma, o sea, la verdad es que sí, todo suma, excepto lo que les dije, o sea, no se vayan con información irrelevante de kinder, de cosas, pues que, o sea, o sus hobbies, esas cosas, pues la verdad es que no importan mucho. Sean concisos, entonces, ¿qué tienes que agregar? Tienes que agregar, por supuesto, tu nombre completo, tu carrera, lo que estudiaste, en dónde la estudiaste, tu promedio, cuando te graduaste, las fechas siempre son importantes, pónganlas. ¿Qué proyectos especiales hicieron? Si tuvieron prácticas profesionales. En 3 viñetas, las prácticas profesionales, qué actividades cubrían, los idiomas que manejan, las habilidades técnicas que tienen, si saben usar Office, si saben usar alguna otra cosa en específico, e-Business Suite, o sea, cualquier cosa que pueda sumar valor a la actividad o a la profesión que quieren, bueno, a la posición que quieren aplicar. Entonces, sí es importante ser concisos, sí es importante poner solamente la información relevante y traten de hacerlo en una hoja, o sea, no más. Y más ustedes que, o sea, supongo que este programa va dedicado a recién graduados, entonces solamente los recién graduados, no más de una hoja. O sea, no se explayen. No sé, Perfecto. Carmen, si tú tengas algo que agregar a esto. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Siempre ser concisos. Un currículum entre más pequeño, más conciso, es más fácil para nosotros identificarlo. Porque hay personitas que, bueno, no tengo experiencia, pero hice un proyecto y detallan muchísimo lo que hicieron en ese proyecto, entonces ya hacen un currículum de 1, 2 hojas y pues nosotros, como decía Erika anteriormente, revisamos 50 a 100 currículums diarios, entonces sí hace complicado leer ese currículum. Y siempre usar palabras claves, o sea, siempre tienen que usar palabras clave para que, y esto va muy de la mano con hacerlo a la medida de la posición. O sea, si ustedes ven que en la posición, dentro de los requisitos, se requiere, por ejemplo, administrar un equipo de 10 interns, ¿no? Entonces ustedes pongan algo que vaya relacionado al requisito de la posición. O sea, en mi proyecto especial administré a 2 personas en un equipo, ¿no? O sea, siempre tratar de mencionar en clave, o sea, o más bien tener palabras clave que ayuden a que un reclutador diga, haga match con la búsqueda con su perfil. ¿Qué recomendaciones podríamos brindar a los jóvenes estudiantes que no tienen experiencia laboral? ¿Cómo podrían preparar su currículum si no tienen ni experiencia y no tienen tampoco prácticas? Algún proyecto especial escolar, que agreguen algún proyecto en la escuela que venga, que sea relevante también, o sea, obviamente no vayan a poner cualquier tipo de proyectos especiales que no vengan al caso, ¿no? Retomando la parte de la relevancia. Son simplemente un proyecto que hayan hecho, que crean que puede ayudar a la posición para la que están aplicando. O sea, por ejemplo, en mi clase de administración de empresas, realicé un proyecto sobre cómo eficientar los tiempos de entrega de ciertos productos, ¿no?
a lo mejor no fue real porque no fue una práctica profesional, pero fue un proyecto que a lo mejor habla de la experiencia que ya tienen haciendo algo relevante al puesto. Si Sí, hablamos, es correcto. bueno, Igual también, sí, adelante, Carmen, por favor. así, al momento que tú ya estás poniendo, bueno, sabes que hice un proyecto con estas características, también nosotros ya podemos ver, ok, ya trabajaste en equipo, ya organizaste, desarrollaste, ejecutaste, no como tal en una empresa, pero ya tienes la teoría de cómo es la vida laboral. Si hablamos de personas que no necesariamente sean jovencitos recién graduados, ¿no? Personas ya adultas, obviamente. Eh, ¿Es importante incluir el estado civil? ¿Es Es regular? importante, no debe estar como tal en el currículum, pero a lo mejor a nosotros como reclutadores, en el tema de mi caso, que yo recluto muchas personas, tanto administrativas como para puestos operativos, en los puestos operativos el estado civil sí me da una idea de si esta persona va a ser se me va, el puesto lo va a tomar por bastante tiempo o va a ser una persona que voy a tener una rotación muy rápida. Entonces, como tal, no en el currículum, pero al momento de la entrevista, sí te da una idea de qué podría ser esta persona en un futuro. Si es divorciado, ¿significa algo o no significa nada? Divorciado, divorciada. Este, no, más bien sería de que, bueno, yo tengo una persona que tal vez en su primer trabajo duró, no sé, 3 meses. Entonces, indagar el por qué y encontrar el por qué duró esos 3 meses, pero bueno, es una personita que a lo mejor tiene 2 hijos, eso me dice que esa persona busca una estabilidad. El tema de la fotografía. Bueno, en países occidentales, como en Estados Unidos, por ejemplo, no se pone fotografía en los currículums vitae. Es correcto. Pero bueno, nuestra sociedad latinoamericana es un poco diferente, ¿no es cierto? Si incluimos fotografía. ¿Qué tan importante es la fotografía y cómo debe realizarse? ¿Cómo debemos mostrarnos en la fotografía de nuestro currículum? Mira, El- yo honestamente no uso fotografías, o sea, a mí no soy partidaria de las fotografías en los currículums, ¿no? He trabajado mucho para Estados Unidos, entonces sí, precisamente no es algo recomendable, aunque para un reclutador es más sencillo también identificar con quién hablaste también por medio de la fotografía, porque aparte ahorita muchas entrevistas son por medio de Zoom, entonces ves la foto y dices, ya me acordé, y es fácil, sirve como para identificar a la persona con la que estás hablando, pero no sé, yo tengo sentimientos encontrados con la foto. La verdad, personalmente no me gusta que incluyan la foto, pero en muchas empresas, pues sí lo usan de manera más fácil de seleccionar al candidato, no por la apariencia, o sea, sino porque, ya hablé con este candidato, me acuerdo que me dijo esto y esto, que lo relacionas. Pero no sé, Carmen te debe de poder dar más orientación sobre esto. Y es correcto. Bueno, nosotros aquí actualmente también creo que estamos aquí, somos vecinos de Estados Unidos, tampoco es un requisito. También es como, bueno, trae tu foto, te recomiendo que sea una foto formal, no me vayas a poner una selfie de que andaba en la playa o algo que se vea muy informal. Sin embargo, si no está la fotografía, tampoco es un requisito. Y como mencionaba Erika, pues también la fotografía nos da como la idea de, bueno, ya tengo la imagen de esa personita, ya sé más o menos quién es la persona que va a venir a la entrevista o a quién voy a ver mediante la sesión, porque sí, actualmente nosotros, yo creo que el 90% de nuestras entrevistas son vía Zoom, pero como tal no es un requisito que lleve fotografía. En caso de que quieras incluirla, pues sí es importante que sea una fotografía formal y pues que sea muy natural, que demuestre tu personalidad como eres. En su opinión, y en el contexto latinoamericano, ¿la fotografía también podría ser un motivo de discriminación? ¿O no? Es Si una pudiera pregunta. ser, claro. Sí, ¿no? Sí Bien, se puede prestar para estereotipos. muy bien, perfecto. Entonces, bueno, estas son las principales sugerencias
de lo que debemos hacer y qué no debemos hacer a la hora de presentar o de realizar nuestro currículum vitae, ¿no? Vamos a ir ya a la parte final de nuestra entrevista, que es, valga la redundancia, la entrevista laboral. Erika, ¿cuál es la importancia o qué es lo que debe conocer un candidato de una empresa antes de ir a la empresa? ¿Y por qué es importante investigar? Mira, es muy importante que sí investiguen porque muestra el interés que tiene el candidato para de verdad formar parte del equipo, ¿no? Entonces, habla también pues de la dedicación de los candidatos hacia un proyecto que les interesa, ¿no? Entonces, sí se tienen que preparar, bueno, investigando. Aparte, ahorita tenemos la información, o sea, en nuestro celular, ¿no? A la mano de un clic tienes perfectamente la información que necesitas de cualquier cosa. Entonces, sí es importante prepararte, informarte de la posición, más o menos, qué es lo que hace, sobre todo cuando eres recién graduado no tienes mucha idea, ¿no? Entonces, informarte sobre qué hace una persona para la que estás aplicando. Pon tú que estás aplicando a una posición de project manager. Entonces, ¿qué hace un project manager en PepsiCo, por ejemplo, para si van a aplicar con Carmen? O sea, ¿qué hace usualmente? Hay una página que se llama Glassdoor. Entonces, en Glassdoor viene el tipo de actividades que hacen, más o menos los salarios que se manejan. Entonces, sí empaparte, te voy a decir por qué. Es muy importante, porque cuando te empapas de la información que requieres para una entrevista, vas muy seguro de ti mismo, vas muy confiado y te sientes, es como cuando te preparas muy bien para un examen. Cuando vas al examen que estudiaste bien, entonces seguramente te sientes confiado respondiéndolo. Y eso a un entrevistador le da mucha confianza de ver seguridad en ti mismo, seguridad de una persona cuando habla de lo que sabe, o sea, cuando habla de algo que ya investigó y conoce, entonces le da seguridad, le da confianza y al entrevistador lo nota. O sea, eso se nota. Tal cual como les dije, cuando vas a un examen preparado se nota, igual cuando vas a una entrevista preparado se nota. Y ayuda mucho. Es lo que hablábamos de la actitud, ayuda mucho en una entrevista. Vamos Sobresales de otros entrevistadores. Vamos a realizar algunas preguntas que usualmente se realizan. Puede ser, bueno, ustedes son los especialistas y puede ser que ya no se estén realizando, pero sí hemos tenido la oportunidad. Alguna de las preguntas, por ejemplo, es, si fueras un animalito, ¿qué animalito serías? Y esto desde el punto de vista de la psicología también, me imagino que esa es la orientación. No sé si se sigue utilizando, pero bueno, sí suele. En 15 años nunca me han preguntado eso y yo tampoco nunca lo he preguntado, la verdad. ¿No? ¿Qué dice ¿Tú Carmen? Sí, yo tampoco, no, ni me han preguntado, ni tampoco yo he ¿No? preguntado, no me ha tocado. ¿Qué puede haber detrás de esta pregunta? Detrás de qué animalito te gustaría hacer, pues qué habilidades, para qué eres bueno, ¿no? ¿Un gato? No sé, la verdad, ¿eres estratega como un tigre o eres ¿Un veloz como halcón? una gacela? ¿No? Pues ¿Una rata? buscar la percepción de la persona que tiene de sí misma, ¿no? Perfecto. Otra pregunta clásica. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿No? Es una pregunta clásica. ¿Qué evalúan los reclutadores acá? La clásica respuesta, por ejemplo, mi debilidad es que soy obsesivo con los resultados. Sí, soy muy perfeccionista. Soy perfeccionista, ¿no? Quiero Típica, alcanzar típica. el máximo resultado posible y me obsesiono demasiado. Ay, sí, no, eso todos los reclutadores ya sabemos que es una ridiculez de respuesta, o sea, no se avienten con esa respuesta típica, es una tradicional y esa va a estar por el resto de los días. Mientras hay entrevistas, esa pregunta va a ser oficial. Pero entonces hay que ser honestos con la respuesta, con la debilidad real, ¿no? Soy impuntual, estoy trabajando en mi impuntualidad, entonces como soy muy impuntual, trato de despertarme ya más temprano para poder llegar a tiempo a todas mis reuniones. O sea,
una cosa sincera y que de verdad digas, y ya estoy trabajando en esto, haciendo esto. O sea, pero sí que tu respuesta sea real. Es más valioso cuando tu respuesta es real y dices, ya lo estoy trabajando, estoy modificando mis hábitos haciendo esto. Entonces el reclutador va a decir, ah, perfecto, súper. Que si ¿Qué, dices, su- soy perfeccionista, vas a decir, come on. Este, ¿Qué sucede con las preguntas personales en las entrevistas? Por ejemplo, si existe una pregunta, ¿usted bebe alcohol? ¿Usted va al antro? ¿Usted fuma cigarro? ¿Usted fuma marihuana? Bueno, para muchas empresas, por ejemplo, la marihuana, obviamente, eso es, si son operarios, por ejemplo, les hacen hasta antidoping. Y es completamente legal y es por un tema de seguridad. Hasta ahí estoy de acuerdo, ¿no? Y preguntas más personales, pues en mi rubro no solemos hacerlas. sí, de hecho nosotros tenemos, como lo dice Erika, para todas nuestras áreas tenemos un examen médico pues, que habla sobre antidoping. Entonces ya para la entrevista no hacemos las preguntas, sino ya el examen médico nos va a determinar esa parte. ¿Qué pudiéramos preguntar? Tal vez más personal. Por acá la mayoría de las personas no son originarios de acá de Mexicali. Tal vez preguntaríamos, ¿de dónde vienes? ¿Cuánto tiempo tienes acá? ¿O por qué te viniste a Mexicali? ¿Cuál es tu objetivo? Para conocer un poquito más sobre la persona y pues también la proyección de la misma dentro del puesto que le estamos ofreciendo. Pero sería lo más personal que podemos preguntar. Una pregunta clásica. ¿Cómo debemos estar? Bueno, ya Erika nos ha mencionado una introducción. ¿Cómo debemos estar preparados a la pregunta ¿cuál es su pretensión mínima salarial? ¿Por cuánto usted estaría dispuesto a trabajar en nuestra compañía? ¿Qué información debemos tener en cuenta? Previamente sí que investiguen cuánto está pagando la posición. Todos tenemos un rango en el que nos moveríamos a una posición, ¿no? O sea, por el que queremos trabajar. Obviamente el trabajo no es lucrativo, no es gratis, entonces sí tienes que ver tus pretensiones y ser realista, o sea, porque pues todos quisiéramos tener el salario de Bill Gates, ¿no? Pero pues hay que ser realistas y saber qué podemos ofrecer nosotros a ciertas posiciones y esas posiciones cuánto pagarían y nosotros nunca se cierren a un sueldo de decir, yo quiero ganar $5,000, ¿no? A mí me gustaría estar en el rango de $5,000 a $7,000, o sea, siempre manejar un rango, porque qué tal que la posición paga más y tú ya te estás ahorcando solo. Entonces, cuando vayas a la entrevista, primero sí, fíjate bien en Glassdoor, cuánto está pagando la posición, en cuánto están más o menos en el resto en el país, en el resto de las compañías, para que te des una idea y de ahí manéjate un rango a lo alto, obvio. Otra cosa también importante es tener una idea de cuál es tu gasto. Porque tal vez digo yo, bueno, soy recién egresado, estoy buscando un trabajo para empezar, pero tal vez el salario que me están ofreciendo y que yo ya estoy aceptando no cubre con mis necesidades económicas. Entonces también es importante saber cuál es mi necesidad económica para también buscar un rango que me permita a mí tener una libertad por esa parte. Realmente el tiempo nos ha quedado corto, teníamos muchísimas más preguntas para realizar. Erika, Carmen, queremos agradecerle por su tiempo. Antes queremos cerrar con una pregunta para ambas relacionada con lo que es la importancia de la entrevista laboral. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que deberíamos realizar, además de lo que ya se ha mencionado, en una entrevista laboral? Y sobre todo, ¿qué debemos evitar? Erika. Siempre, como les he comentado durante la entrevista, es mostrar una buena actitud, mostrar preparación previa para la entrevista, estar conscientes de que a lo mejor son recién egresados, pero de que sus conocimientos pueden ayudar a la posición para que sea bien llevada a cabo. Ahora, vayan bien presentados también. O sea, yo sé que hoy en día
sobre todo los centennials piensan que pueden ir de tenis, así. No, vayan bien presentados, vayan arreglados, una buena postura, una buena comunicación, una comunicación propia, por supuesto, propia, pero que puedan romper el hielo con el reclutador. El reclutador siempre va a tratar de que entren en confianza, entonces ustedes den pie a que así suceda. Y bueno, como lo más, de verdad, lo más importante, Carmen se los ha dicho mucho, yo se los he dicho mucho, es que su actitud sea siempre en positivo, de lo que pueden aportar, de lo que pueden hacer y para lo que siempre son súper buenos. Enfaticen mucho en lo que son muy buenos. Es correcto, igual la seguridad con la que tú te presentas, con la que tú te vendes a un reclutador es muy, muy importante. Y otra cosa súper importante, no es siempre hablar con la verdad. Si te hacen alguna pregunta, a lo mejor en el momento no tienes la información, ser súper transparente y decir, bueno, ahorita no lo sé, pero lo investigo, trabajo en ello, pero siempre hablar con la verdad. Muy bien. ¿Alguna frase, existe algún tip cuando terminamos alguna entrevista que podamos recomendar a la gente que nos está escuchando? O, por ejemplo, bueno, no se puede hacer nada cuando nos responden el reclutador, gracias, cualquier cosa lo estamos llamando, ¿no? Entonces, posiblemente esa sea una señal negativa. No, pero mira, por ejemplo, tú como entrevistado agradece el tiempo del reclutador, es importante, o sea, muestra tu educación, tus buenos modales. Agradece el tiempo del reclutador por haberte seleccionado, por haberte entrevistado. Pregunta los siguientes pasos, qué puedes esperar, y más o menos una línea del tiempo de qué es lo que puedes esperar. Ahí te puedes dar una idea si te van a llamar, si no te van a llamar, pero sobre todo muestra siempre tus buenos modales. Gracias por tu tiempo, me gustó mucho la entrevista, aprendí esto, me llevo de tarea investigar esto. O sea, que vea que hubo como enganche con la entrevista, o sea, que sí te comprometiste y pusiste todo de tu parte durante la entrevista, que hubo engagement, o sea, como compromiso para la entrevista. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Algunas palabras finales en esto que hemos hablado sobre lo que es la preparación, la búsqueda de empleo, la elaboración del currículum y la entrevista laboral? Bueno, yo agregaría, finalmente, me pasó a mí cuando yo era estudiante, muchos de mis compañeros se cierran a, bueno, voy a buscar trabajo solamente en Ciudad Obregón, que es de donde yo vengo. Ábrete a buscar en otros lugares. Aventúrate, no importa si es otra ciudad, vienen cosas nuevas, pero sal de tu zona de confort. Realmente la experiencia que te da el irte a una ciudad diferente, conocer personas diferentes, te va a servir muchísimo. Muchísimas gracias, excelentes consejos. Erika, Carmen, nuevamente un agradecimiento a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel García Moreno de Bolivia, que es básicamente la universidad que promueve este programa y lo difunde a través de su canal universitario. Queremos agradecerle y desde luego invitarla para una próxima oportunidad para que podamos seguir conversando sobre el tema de la gestión del talento humano, un otro tema, temas vinculados con motivación, temas vinculados con clima laboral. Y bueno, creo que hay bastantes temas que podemos seguir abordando. Ay, Alex, al contrario, muchas gracias por la invitación y de verdad fue para nosotros, yo estoy segura que para Carmen y para mí es un gusto, la verdad, participar en esto. Desde la vez pasada que tuvimos el panel, es muy enriquecedor poderlo hacer y poderles ayudar a chavos que apenas están graduándose a conseguir una buena chamba. O sea, la verdad es que con mucho gusto el día que necesites. Así es, muchas gracias por la invitación y pues un honor poder participar y apoyar a los chicos que apenas están entendiendo esta vida laboral. Esta fue nuestra entrevista principal sobre la importancia de la preparación para afrontar una entrevista laboral.
En tal sentido, vamos a nuestros anuncios institucionales y volvemos con más del programa de Economía y Negocios. Estamos hablando sobre la importancia en la preparación para una entrevista laboral. Básicamente, y especialmente para jóvenes profesionales, es recomendable de que puedan realizar prácticas profesionales para que cuando salgan el mercado laboral tengan experiencia y les sea más fácil conseguir un empleo. Cuando buscamos un empleo, hay que buscar cuáles son los intereses y cuáles son las afinidades desde nuestra perspectiva para poder trabajar. Si nos gusta algo y básicamente es muy probable de que nos desempeñemos de la forma más productiva si es que tenemos el interés por el empleo. Caso contrario, si no nos gusta un trabajo, muy posiblemente nuestro desempeño sea bastante limitado. Es importante mencionar de que hay que prepararse para la entrevista. La actitud es lo más importante. Y los reclutadores evalúan lo que es el compromiso, lo que es la orientación hacia los resultados. De igual manera, también el tema del idioma, el tema del inglés y el conocimiento tecnológico es altamente valorado por los empleadores o reclutadores. Dentro de las características que debemos tener para elaborar o preparar un currículum vitae, hay un formato. Básicamente, independientemente del formato, hay que ser claro, conciso. Los empleadores reciben 500 currículum al día, entonces debe ser bastante bien especificado, hecho a la medida para el empleo al cual estamos postulando. Debemos evitar todo lo que sea información irrelevante. Por ejemplo, estudié en determinado kinder, tengo mi primera comunión, etcétera. Información que no es pertinente, no debemos incluirla. Por otra parte, si vamos a poner una fotografía, debe ser una fotografía en términos formales y que sea bastante adecuada para el tipo de trabajo que estamos postulando, ¿no? Siempre en la entrevista mostremos un interés por la empresa. Preparémonos antes de ir a la entrevista, conozcamos la historia de la empresa, quiénes son sus socios, accionistas, cuál es su mercado, cuáles son sus productos. Entonces hay que conocer básicamente información de la empresa. En la entrevista, dos puntos importantes. Uno, como habíamos mencionado, la confianza o la seguridad a la hora de expresarnos, y otro, la verdad. Siempre la verdad es lo más importante. Y finalmente, cuando finalicemos una entrevista, seamos educados, agradezcamos y, bueno, podemos preguntar cuál es el siguiente paso, ¿no? Esta y otras recomendaciones fueron las conclusiones de nuestra entrevista el día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañe con el programa de Economía y Negocios los sábados a las 8 de la noche por Canal 11 Televisión Universitaria y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.